pecaminosa, inmunda del hombre, en la que se encuentra en cautiverio, no tiene la voluntad, no tiene el deseo, no tiene las ansias de someterse a la ley de Dios. Y número dos, porque no puede someterse a la ley de Dios, no tiene el poder. Es una naturaleza maligna que está vendida al pecado, como dice Romanos 7:14. Y lo único que vas a producir es pecado, vas a tratar de servir a Dios en la carne. Y en última instancia, debido a la desobediencia de la palabra de Dios, ¿sabe lo que va a sobrevenir a tu vida? El diablo te va a enviar un ángel caído que se viste de ángel de luz, como dice 2 de Corintios capítulo 11 en el versículo 20 en adelante. Y ese ángel inmundo, que es un ángel caído que se encuentra en prisiones de oscuridad, como dice Judas capítulo 1 versículo 6, 2 de Pedro capítulo 2 versículo 4, ese ángel caído te va a engañar enseñándote un evangelio que promueve la permisión de la comisión del pecado dentro de la iglesia. El Espíritu Santo de Dios no permite el pecado, no lo permite porque Él redarguye de pecado, Él convence de pecado. Ahora, si tú no estás dispuesto a escuchar la voz de Dios y acatar el mandato de Dios, pues yo te tengo que decir que inevitablemente tú estás bajo condenación, porque la palabra de Dios dice en el Evangelio de Juan capítulo 3 que esta es la condenación, que la luz vino al mundo, Cristo vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. Todo aquel que es de la luz, que es de Cristo, viene a Cristo para que sus obras sean corregidas, sean reprendidas, pero el que no es de esta luz no va a venir a Cristo. Y yo sé que tú estás escuchando para poder entender en este sentido lo que es un tibio espiritual. El que está en cautiverio de pecado, lo único que produce es pecado, no puede acatar la palabra de Dios, está dentro de la iglesia en la carne, en la condición pecaminosa en la que fue situada Adán como consecuencia de su desobediencia, y eso Cristo lo destruyó en la cruz del Calvario. Pero eso es un evento legal que posteriormente se va a configurar en términos espirituales a través del poder del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Por eso Cristo le dijo a Nicodemo en el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 5 que si no nacía del agua, que es la palabra de Dios, como dice Efesios 5:26, y del Espíritu Santo de Dios, no podía entrar dentro del reino de Dios. Cuando Nicodemo le preguntó a Cristo que cómo podía un hombre viejo nacer de nuevo, ¿podía acaso un hombre viejo entrar nuevamente en el vientre de su madre y volver a nacer? Cristo le dijo estas palabras: todo lo que es nacido de la carne, carne es. Y si usted entiende lo que es la carne, si usted puede entenderlo, lo puede discernir, lo puede comprender, Cristo está diciendo que todo lo que es nacido de la naturaleza pecaminosa del hombre, lo único que puede engendrar, lo único que puede producir, lo único que puede destilar, que puede llevar a cabo, que puede desplegar, es pecado. Y dijo también estas palabras: y todo aquel que es nacido, y todo lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. En el Evangelio de Juan capítulo 6 versículo 63 dice la palabra de Dios que la carne para ninguna cosa aprovecha, el Espíritu es lo que da vida, y las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. ¿Cómo una persona puede nacer de nuevo? Pues tiene que nacer de la palabra de Dios. Pero ¿cuál es el problema? ¿En qué consiste el problema dentro de las iglesias? En que están enseñando un evangelio distinto. Si usted lee Gálatas capítulo 1 versículo 5 en adelante, allí dice la palabra de Dios, dice: oh Gálatas insensato, ¿quién los ha seducido? ¿Quién los ha hechizado para seguir a un evangelio distinto, diferente? No que nosotros hayamos predicado un evangelio diferente, ni que haya un evangelio diferente, pero hay algunos entre ustedes que quieren extraviarlo para que sigan a un evangelio distinto. Lo dice la palabra de Dios muy claramente, y dice allí la palabra de Dios: ojalá Dios quiera que se mutilasen. Mire, y esto es fuerte, allí lo dice, que se mutilasen aquellos que están tratando de seducir a la iglesia de Jesucristo para seguir un evangelio distinto. Y la palabra de Dios dice en Gálatas 1:8 que si aún un ángel del cielo o nosotros mismos viniéramos predicando un evangelio distinto, sea maldito el que predica un evangelio distinto, y es maldición aquella persona, lo que está recibiendo es maldición. Por eso no puedes tener una experiencia con el Espíritu Santo. La Biblia enseña en 2 de Corintios capítulo 11 versículo 13 en adelante, dice la palabra de Dios: pero mucho temo que la serpiente con su astucia, de la misma manera que engañó a Eva, oye bien,
Pero mucho temo que la serpiente con su astucia, Satanás, sumamente hábil, extremadamente sabio e inteligente, con una gran habilidad, con una gran argucia, dice la palabra de Dios, de alguna manera haya extraviado su sentido. ¿Cuántos sentidos tiene el hombre? Visibles, son 7, pero usted conoce solamente 5. Conoce los sentidos que le dan vida. Usted vive en la carne, usted ve por los ojos, oye por los oídos, palpa por las manos, y usted también puede saborear con su lengua, con su paladar, y usted vive en la carne, no vive en el espíritu, no puede entender las cosas que son del espíritu. ¿Y qué hace el diablo? Utilizando precisamente los sentidos carnales que usted tiene, lo extravía de su sincera fidelidad a Cristo para seguir otro evangelio. Y cuando usted sigue otro evangelio, usted está aceptando un espíritu distinto al Espíritu Santo, lo dice la palabra de Dios. Y cuando usted está aceptando un espíritu distinto al Espíritu Santo, usted va a tener que aceptar a un Cristo distinto. Por eso los adventistas del séptimo día hablan de un Cristo distinto. Por eso los testigos de Jehová hablan de un Cristo distinto. Por eso la institución católica romana habla de un Cristo distinto. Por eso los trinitarios, los unitarios también hablan de un Cristo distinto, porque un espíritu maligno, un ángel caído, vestido de ángel de luz, ha suplantado al Espíritu Santo, y esas personas creen que el Espíritu Santo los está dirigiendo cuando han aceptado un evangelio distinto. Tú no puedes definitivamente tener una experiencia con el Espíritu Santo cuando has aceptado un evangelio distinto. ¿Cómo tú puedes eliminar, cómo tú puedes suprimir, cómo tú puedes erradicar ese problema de tu vida? Tú tienes que escudriñar las Escrituras. En el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 29, Cristo le dijo claramente, a raíz de una pregunta relacionada con los matrimonios luego del surgimiento, de la configuración del siglo venidero, Cristo le dijo: ustedes erran, han cometido errores. Erráis, ¿por qué? Porque ignoráis las Escrituras, ignoran las Escrituras, y al ignorar las Escrituras ignoran el poder de Dios. ¿Cómo una persona se forma en el vientre de la madre? La Biblia lo dice en el Salmo 139, donde Dios crea a los nuevos seres humanos que vienen a la tierra. La Biblia lo dice en el Salmo 139, lo dice que es en las profundidades de la tierra, en lo secreto, allí Dios crea a todo ser humano, lo dice muy claramente. La gente no conoce y no entiende cuál es el proceso de la creación de Dios, pero ven el resultado y ven las consecuencias. Por eso Cristo le dijo muy claramente que todo aquel que es nacido del Espíritu es como el viento sopla. Le dice: el viento sopla y tú lo oyes, pero no sabes de dónde viene ni hacia dónde vas. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es un evento que es sumamente difícil de entender, pero que se lleva a cabo a través de la presencia de la palabra de Dios y del Espíritu Santo de Dios. Ahora bien, si tú no tienes la palabra de Dios como está revelada y tienes un evangelio distinto que ha sido ya insertado dentro de tu corazón, ¿cuál espíritu es el que tú vas a seguir? ¿Vas a seguir al Espíritu Santo de Dios? ¿Ese te va a guiar a toda verdad y a toda justicia? ¿O te va a decir que tú te puedes ir a Disney a divertir, a un parque de diversiones que está consagrado a Satanás? Que ya un evangelista en los Estados Unidos ha dicho públicamente que Dios lo ha revelado, y hay un altar debajo de Magic Kingdom, de los castillos, allí hay un altar que se le ha levantado a Satanás. Y explícame entonces cómo un cristiano puede entrar en un lugar maldito y decir que sirve a Jesucristo. ¿Cómo un cristiano se puede ir a un crucero donde se practica la borrachera, el uso de la droga, la fornicación, el homosexualismo, el adulterio, la bachata, la burla y todo tipo de carnalidad que uno ni siquiera se puede imaginar? ¿Cómo entonces un cristiano que dice servir a Jesucristo ama esas cosas del mundo y dice que sirve a Jesucristo en espíritu y en verdad? ¿Dónde está la espiritualidad de un crucero? ¿Dónde está la espiritualidad de un parque de diversiones cuyo fundamento es la hechicería, el canal de Disney? Allí aparece un hada madrina. ¿Y cómo cambia cuando viene un comercial o un anuncio comercial? ¿Cómo cambia? Un hada madrina aparece con una varita mágica y cambia el canal. Y casi todas las películas de Disney están fundamentadas en la hechicería y en la brujería. Explíqueme entonces
entonces cómo un cristiano tiene símbolos provenientes de Disney que han sido consagrados a la brujería y que sirven a Jesucristo, al Dios vivo? ¿Cómo? ¿Dónde está la santidad? ¿Dónde está el amor por la palabra de Dios? Cuando Cristo muy claramente lo dice en su palabra, en 1 Corintios capítulo 7, allí dice muy claramente, dice allí la palabra de Dios: salid de en medio de ellos, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo. ¿Y por qué tú estás todavía con los asuntos del mundo? ¿Por qué te gustan las modas del mundo? Si el mundo dice que te vistas de una manera, tú vistes como el mundo dice. Si el mundo dice que tú te comportes de determinada manera, tú te comportas como el mundo dice. Si el mundo utiliza la violencia para expresar los sentimientos y las emociones del alma a través del rap, del reggae y de toda la música que proviene de las gangas en los Estados Unidos, que nacieron en las calles en los Estados Unidos, sabiendo que todas esas pandillas están consagradas a los demonios, que están sumidas totalmente en la hechicería y en la brujería, ¿cómo entonces tú puedes decir que se puede utilizar la música de los demonios para glorificar y alabar al Dios vivo? ¿Cómo es eso, hermano? ¿Cómo es eso? Explíquemelo. Eso lo dice en Santiago capítulo 4, versículo 4. Oh, almas adúlteras, almas infieles, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Por tanto, cualquiera que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Todo aquel que practica el pecado, ahí lo dice la palabra de Dios en 1 de Juan capítulo 3, versículo 8, es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Si tú practicas el pecado, tú eres propiedad de Satanás. No diga que eres cristiano. Tú eres un hijo del diablo que va camino hacia el infierno. Si no te arrepientes de tus pecados y oyes la verdad de Dios revelada y no naces del agua y del Espíritu Santo de Dios, tú no puedes dejar de pecar. Vas a continuar pecando tu vida, y al final de esta jornada, cuando finalmente te enfrentes a Cristo, Cristo te va a decir lo que dice en el Evangelio Mateo 7:21, muy claramente, como lo dice la palabra de Dios: nunca los conocí, hacedores de maldad, apartados de mí, malditos al fuego eterno. Esa es la verdad. Yo vine a predicar el Evangelio tal y como está revelado, advirtiéndote de las consecuencias de tu corazón incircunciso, endurecido por la maldad, por las oportunidades que Dios te ha dado y que no las has querido aprovechar. Oye, ¿por qué? Ahora, en este capítulo 3 de Apocalipsis, Cristo le dice a la iglesia gobernada por el hombre, la Odisea, le dice esas palabras: por cuanto no eres ni frío ni caliente, yo te voy a expulsar de mí. Y Dios dice muy claramente que es mejor un pecador sincero y arrepentido que un cristiano hipócrita, que está fundamentado en una vida que es de doble manifestación, de doble expresión. Dentro de la congregación pretende proyectar una imagen de santidad, pero en el mundo comparte con el mundo y está definitivamente en amistad con el mundo.